es un planeta que tenemos, no tenemos más planetas, al menos no se ha descubierto alguno que podamos poblar, ¿no? Y además, un poco filosófico. Tampoco nos mudaríamos, un poco ¿no? Filosófico. Pues primero cuidemos esto y luego Exactamente, vamos a otro, recuperar. Cuéntame de economía. El podcast donde el dinero se convierte en tu aliado. Cuéntame de economía. Bienvenidos. Cuando pensamos en riesgos para las empresas, lo primero que se nos puede venir a la cabeza son una mala administración, malos jefes que toman malas decisiones o no contar con el talento necesario. Pero muchas veces los riesgos también vienen de factores externos que podrían parecer muy lejanos, pero en realidad no lo están. Y sí, estar un paso adelante de estos significa o podría significar el fracaso o el éxito de la empresa para la que trabajas o también tu compañía. Para hablar de esos temas, estamos aquí. Mi nombre es Suara de Luna, soy reportera de Empresas en Expansión y está conmigo Beto Zanella, editor adjunto de la revista Expansión, y Juan Carlos Reséndiz, socio líder de asesoría en gobierno corporativo, riesgo y cumplimiento de KPMG México. Hola. Muchas gracias, Suara. Qué buena presentación. Juan Carlos, bienvenido a este episodio de Cuéntame de Economía, donde vamos a hablar justamente de estos riesgos que comenta Suara, que a veces pueden parecer bastante lejanos, pero están más cerca de nuestra puerta de lo que pensamos. Y en ese aspecto, Juan Carlos, ¿cuáles son los principales riesgos externos que mencionaba Suara y que identifican las compañías? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, muchas gracias por la presentación. Y tal cual lo dices, ¿no? La globalización en la que vivimos las últimas décadas tiene como característica principal y como consecuencia de la misma una integración económica global, precisamente por eso el nombre, que ha tenido muchas ventajas. Sin embargo, en los últimos años estamos viendo cómo los conflictos geopolíticos, cómo los esquemas proteccionistas que están llevando a cabo algunos de los países, el cambio, cómo está girando el tema de un liderazgo global que era muy claro y se notaba en todos los aspectos, cómo está reduciéndose ese país, está reduciendo su capacidad de liderazgo y están emergiendo otro país también muy potente, y la alineación de los bloques de países conforme se van dando esos ajustes, ¿no? Entonces, estamos viviendo en un entorno bastante interesante, complejo. Yo les diría que es súper dinámico, con cambios constantes y con una visión que no es tan clara como solía ser, ¿no? Entonces, en esa situación, estar atento a riesgos es muy útil para las organizaciones, y tal cual lo mencionaban. Oye, algo que pasa en un país que a nosotros nos parece lo más lejano, que a lo mejor nunca pensaríamos en él, ¿cómo puede impactar, no? Estamos inmersos en cadenas de suministro. México como tal es un eslabón muy importante para cadenas comerciales globales, y una de esas cadenas es la de nuestro vecino del norte, que es una potencia comercial y que nos arrastra para bien o para mal a situaciones de este tipo, ¿no? Entonces, todas estas situaciones nos lleva a pensar en riesgos desde recursos clave, materias primas, la disponibilidad de materias primas clave para diferentes sectores, y va a depender mucho del sector en el que se ubique la organización, esa disponibilidad. Si pensamos en el mundo, en la digitalización, en lo nuevo que hay, o los cambios que se están dando a partir de la inteligencia artificial generativa, de la computación cuántica, de esquemas de ciberseguridad, y los materiales que se necesitan para poder lograrlo y los recursos humanos que se necesitan para poder lograrlo, pues estamos en un entorno bastante interesante, ¿no? Y bueno, acá me detengo para... es que es bastante complejo, porque mira, ya hablamos de cadena de suministro, de cadena de proveeduría, estas cadenas de valor, la integración, la geopolítica, los riesgos en cuanto al talento, lo acabas de mencionar. O sea, parece una maraña que para un corporativo, para una empresa, Suara, Juan Carlos, puede parecer, ¿por dónde le empiezo? Y sobre todo en el aspecto de los avances tecnológicos que mencionabas, que es bastante importante, y que uno de estos riesgos pasa por la ciberseguridad, Juan Carlos. Algo en lo que hasta hace poco tiempo no pensábamos que fuera pues tan peligroso, ¿no? Y ahora sí es un riesgo bastante latente.
Sí, sí, correcto. Ese es uno de los grandes temas que surgen de nuestra encuesta. Y que son cambios también, porque antes como que el tema de ciberseguridad parece que no estaba tanto, pero ahorita... Parecía como de película, ¿no? Exacto, lo veías tan lejano. El tema de ciberseguridad parecía de película, el tema de las cadenas de suministro, los conflictos globales, los conflictos armados, también parecía algo, pasa por allá, en el Medio Oriente, pasa lejos de nosotros, ¿no? Pero tiene muchos impactos en cómo desarrollamos los negocios. El tema de ciberseguridad, imaginemos un conflicto armado combinado con un evento de desastre natural en la misma zona y lo que puede pasar a nivel de conexión de todas las tecnologías y herramientas que utilizan para conectar y todo lo que recibimos en el celular, ¿no? Pensemos en nuestra vida diaria, en el uso del celular, el uso de la computadora. Vivimos en un mundo integrado, hiperintegrado, personal, digitalmente y comercialmente. Entonces, debe haber algún efecto ahí, ¿no? Y para las empresas, de repente, pensar en eso suena como pues, que lo piensen las grandes empresas y no necesariamente es así, ¿no? Vale la pena estar atentos a esos movimientos para ver cómo nos pueden impactar o qué brechas de oportunidad se pueden estar abriendo también, ¿no? Y que, a ver, justamente me llama mucho la atención que, como bien mencionas, estos riesgos, o sea, podrían parecer, digamos, que más particulares si los analizamos por industria, pero también hay factores que si los vemos, digamos que de manera uniforme, hay situaciones que pueden apoyar a los sectores de manera transversal, como motivar el mercado interno, como buscar también, digamos que nuevos países en donde las operaciones podrían rendir frutos y, por supuesto, ya como en el tema de la ciberseguridad que ya lo mencionamos, pero, a ver, también justo por ese tema me llama la atención que ya también es un riesgo que están considerando las empresas, porque de acuerdo con datos justo de KPMG, es que la mitad de las compañías en México ya considera que el rezago en innovación y transformación digital podría ser un problema a largo plazo para las empresas para poder mantener como estos niveles de competitividad, ¿no? Para mantenerse vigentes en el mercado. Ese es nada más un riesgo, ¿no? Sí, pero también ser digital ya no es opcional, ¿no? O sea, o le entras a la digitalización o le entras, y eso con todos los riesgos que conlleva. Sí, yo creo que justo ese tema de la digitalización es importante porque, por un lado, está el riesgo de quedarte atrás, y si pensamos un poco en inteligencia artificial generativa, no te puedes quedar atrás, pero si te subes de súbito, hay riesgos, ¿no? Hay riesgos interesantes que están conectados con el tema de ciberseguridad. Oye, vas a terminar haciendo que tu información sea pública, que la puedan utilizar otras personas, otras compañías. Entonces hay que cuidar, ¿no? Hay que cuidar ese perímetro donde utilizamos o donde nuestro equipo, nuestra empresa utiliza, en este ejemplo, la inteligencia artificial generativa, ChatGPT y parecidos, ¿no? Entonces, sí hay que entrarle, porque es más riesgoso no entrarle, porque es una herramienta final súper útil, pero hay que hacerlo con los cuidados que se merece, ¿no? En el tema de digitalización, pues en este mundo hiperconectado va a ser imposible que un negocio no se suba, ¿no? A veces que se suben y ni cuentas se están dando, ¿no? Hay oportunidades que se han perdido, hay ejemplos en el pasado donde algunas empresas aprovecharon coyunturas, por ejemplo la pandemia que por ahí dicen que no hay nada que no tenga algo de bueno que sea muy malo, y al revés también. Y bueno, y la pandemia para muchas empresas fue un detonador importante, un cañonazo, ¿no? Entonces se subieron, mientras las que no estaban preparadas o estaban en proceso de preparación, el mercado fue comido por las que parecía que no se notaban en ese momento, ¿no? Entonces hay historias ahí interesantes alrededor del tema, pero sí, nos tenemos que subir, y está conectado también con lo que mencionaban hace un momento. Oye, recursos, habrá que invertir en recursos, en el factor humano, capacitación, especialización, proveeduría, factor humano, o sea, conlleva muchísimas cosas. Oye, Juan Carlos, pero también, la vida es una y otra después del COVID, como bien comentas, pero dabas una radiografía más allá de lo digital, era ya lo físico, ¿no? Cadenas de suministro, lo comentábamos, cadenas de proveeduría y tal.
¿Cómo le hace una empresa para identificar estos riesgos? Y mencionabas algo muy importante. No importa el tamaño de la empresa. No es para los grandes corporativos, no es para únicamente para las medianas. Es para todas las empresas. Pueden gestionar sus riesgos. ¿Cómo se identifican estos riesgos, Juan Carlos? ¿Y qué pasa cuando una empresa no nada más los identifica, sino que los gestiona? Esa es una excelente pregunta y creo que ahí está el corazón de todo esto, ¿no? Porque hay que empezar por ver los grandes riesgos, los riesgos que están, los globales, los riesgos que están desde una zona geopolítica, desde una zona ambiental, social, que de repente los dejamos un poco de lado. Entonces, habrá que entender el entorno general del mundo, irlo reduciendo al país, después a nuestro sector. Y después, curiosamente, reconectar, ya que estamos ahí, este sector cómo conecta con el resto del mundo y cómo se está moviendo el ecosistema de nuestro sector, no solamente local, sino en el mundo, qué se está gestando, qué riesgos están emergiendo, qué oportunidades están emergiendo. Eso, traducirlo en algo bien sencillo, como decir, oye, hay un riesgo de ciberseguridad, así de sencillo. Y después eso, ¿yo qué estoy haciendo al interior de la organización? ¿Qué estoy haciendo para responder a ese riesgo? Pero también, ¿cómo puedo responder ante una oportunidad, ¿no? Entonces, aquí tengo un par de ejemplos. Alguna empresa con la que trabajamos que identificaron que ellos utilizan muchos productos agrícolas, ¿no? Entonces, ellos tienen una condición natural de riesgo financiero por ser un commodity, pero también un riesgo ante un desastre natural. Curiosamente, a partir del ejercicio decidieron contratar alguna cobertura, ¿no? de precio y de tipo de cambio para que cuando ocurriera alguno de estos eventos, una cobertura es un seguro. Pues finalmente, oye, puedo utilizar esa cobertura para salvar el precio o para salvar incluso cosechas completas, ¿no? Entonces, ese es un tema ahí que surgió interesante. Otro, donde identificaron, querían expandir su mercado hacia zonas dentro del país y lo tenían como un plan así un tanto ligero, light, y en el ejercicio surgió como un riesgo importante y a partir de ese riesgo se crearon planes súper sólidos que involucraron a toda la organización, que es uno de los mensajes de riesgos. Riesgo no es que haya una persona encargada de riesgos, ni que el agente de auditoría interna, todos, que a veces, ¿no? Ni el director general, sino que involucra a toda la organización. Entonces, conectar eso con las iniciativas y después monitorear que esas iniciativas se lleven a cabo, ¿no? En este último ejemplo, esa organización logró ese despliegue con mucho éxito y después utilizaron ese modelo para cualquier plan expansivo que tuvieran, ¿no? Entonces, no solo es defensivo el caso, ¿no? Sino también para aprovechar oportunidades. Y en este entorno que se está moviendo de países que si siempre sí te subo los impuestos o no, que si cambio mi cadena de suministro, se abren oportunidades, ¿no? Hay que estar atentos. Una recomendación es no perder la calma, ver datos, ser muy objetivos y tomar decisiones con escenarios, con datos más que de impulso, ¿no? Qué importante, ¿no, Suara, que nos comente este tipo de ejemplos, Juan Carlos, porque muchas empresas y nuestros podescuchas claramente podrán identificar por dónde pueden ir atacando ciertos puntos que en este caso pues pueden coincidir. Y aquí, Suara, pues también vienen los criterios ESG, ¿no? Los criterios ESG, oye, y que también otra cosa, o sea, estamos de acuerdo que va a salir mucho más barato pagar ese seguro que pagar todo lo que va a traer el desastre natural, ¿no? O sea, 100%. Entonces, justo con el tema de ESG, que son los temas ambientales, sociales y corporativos, que son importantísimos y que antes creo que era algo que no estaba como que tan en agenda o como que las empresas lo ponían para sonar como a la orden del día, ¿no? Pero ya parece algo fundamental porque en realidad estos criterios nos ayudan a llevar pues la resiliencia en las empresas y mejorar obviamente las perspectivas a largo plazo, ¿no? Pero son importantísimos ya ahorita. Pues es que antes como que eran casi que opcionales, ¿no? Como, una empresa o para por ponerlo, si quería los adoptaba, estos criterios ESG, ambientales, sociales y de gobernanza, y ahora ya influyen en la cadena de proveeduría, stakeholders, etcétera, ¿no?
Sí, es un súper tema ese, ¿no? El tema de ESG. Sí, porque claro. sí, como lo comentan así tal cual, no lo podía haber dicho mejor. Quienes querían lo usaban y lo publicaban, y desde mi perspectiva publicaban lo que les alcanzaban a publicar o lo que les convenía publicar, ¿no? Sin embargo, creo que el tema de ESG es ASG, ambiental, social, de gobernanza corporativa. Entonces, el tema trae contenido bien importante para la gestión de riesgos, ¿no? O sea, el tema de ambiental, por ejemplo. Oye, el cambio climático, que por ahí alguien dice que no existe, bueno, pues hacía falta ver un día las noticias, o sea, ni siquiera dar mucho seguimiento, ¿no? El tema de cambio climático, cómo nos está afectando, cómo está afectando desde un desastre natural, la disponibilidad de agua potable, de agua para riego para las zonas agrícolas, y de ahí todo lo que surge, ¿no? Entonces, es tan importante, me gusta plantearlo así como, oye, es un planeta que tenemos, no tenemos más planetas, al menos no se ha descubierto alguno que podamos poblar, ¿no? Y además, un poco filosófico. Tampoco nos mudaríamos, un poco ¿no? filosófico. Pues primero cuidemos este y luego Exactamente, vamos a recuperar, ¿no? Y luego vemos, porque es bien importante eso que dices. Por ejemplo, el tema de la gestión del agua, ¿no? Cómo tienes sequías tan severas en algunas regiones, mientras otras estás totalmente inundado, y una empresa que tiene pues estas cadenas de proveeduría por todos lados, donde está inundado y donde hay sequía. ¿Cómo gestionarlo? Y hay herramientas, yo creo, Juan Carlos, que nos puedes comentar justamente para identificar todos estos riesgos, pero también para gestionarlos. ¿Qué herramientas, por ejemplo, tecnológicas pueden utilizar nuestros podescuchas, los corporativos, para gestionar estos riesgos? Sí, pues mira, voy un poco de regreso. Las herramientas. Hay herramientas, nosotros las llamamos integrales, o sea, porque no es solo una. Hay herramientas que te sirven para gestionar el flujo de riesgos, ¿no? De tu programa de riesgos. Pero hay herramientas que te ayudan a identificarlos, a encapsularlos, a verlos, hacer un zoom en los riesgos, que están conectadas con analítica de datos, ¿no? Manejo de grandes bases de datos, el uso de la inteligencia artificial, con cuidado, porque hoy todavía la inteligencia artificial está programada para darte una respuesta con lo que tiene. Entonces, en ocasiones la respuesta que te da se ve muy bonita, pero pasa lo que le dicen, que alucina, ¿no? O sea, que te da datos que no son correctos. Fidedignos. O sea, te puede hablar que existe un Juan Carlos Resines que vivió en 1900 y pues no, o sea, o que es el futurista del... Entonces, así, ¿eh? O sea, y si estoy hablando en serio, así te lo marca. Sí. Entonces, te marca que un juicio lo puedes ganar porque hay jurisprudencia en 1970 y no sé qué, y no es cierto. En Londres. Entonces, hay que tener cuidado, pero hay que conjuntar eso, analítica de datos, inteligencia artificial, con una herramienta que te ayude a ser fluido en el tema para que puedas mejorar tu capacidad de anticipación y ser más contundente en los juicios que haces y que pones en la mesa de la gente que decide, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Me regreso a lo que mencionabas antes, oye, de las cadenas, cómo se rompen, la digitalización, el tema de recurso humano. Curiosamente, hicimos una pregunta sobre riesgos ASG y el que brincó como número 1 fue salud y seguridad de los trabajadores, ¿no? Entonces, eso, lo que leemos de ahí es salud y seguridad, pero seguridad no solamente física, sino también seguridad emocional. Y está conectada con la capacidad de las empresas de atraer y retener talento, ¿no? Entonces, ¿y por qué queremos atraer y retener talento? Pues por todos los retos que estamos hablando, ¿no? O sea, una recomposición de las cadenas, nuevas herramientas digitales, oportunidad de nuevos negocios. Necesitamos gente que esté atenta y que nos lo pueda poner en la mesa, y gente que tenga la capacidad de despliegue, que son perfiles diferentes. Entonces, son riesgos bien interesantes. El tema de salud y de seguridad no podemos dejar de lado, que también nuestros ejecutivos están preocupados por la seguridad física de la gente, no solamente en el trabajo, sino para llegar y para regresar a sus casas, ¿no? Vemos cada vez noticias más terribles en ese sentido. Y la salud emocional, pues porque todo el entorno, más todos los retos de la propia organización y de las metas,
pues pueden detonar ahí algún tema. Entonces, un balance, hoy, ansiedad, hoy el tema de inteligencia artificial generativa trae... Bueno, ya me llena de ansiedad nada más mencionar, ¿no? Sí. Ya nos dio ansiedad una crisis aquí. Oye, que justamente hemos estado platicando de todos los riesgos, ¿no? Pero también, ¿qué pasa cuando ya, a ver, sabemos que esto es lo que podría pasar o esto es lo que nos podría afectar, pero ¿qué pasa cuando ya decimos, esto es lo que realmente podría pasar, las consecuencias, ¿no? La materialización de los riesgos, cuando esto ya se lleva, que por ejemplo me llama mucho la atención este dato que justo si se llegan a materializar estos riesgos, más de la mitad de las empresas en México prevé que lo primero que va a pasar es la pérdida de clientes, ¿no? Y si se pierden los clientes, por ende, pues va a haber una reconfiguración del negocio. O sea, estas ya son como las consecuencias que también se tienen que analizar, ¿no? O sea, los riesgos, pero también lo que viene después de ello. Sí, en ese sentido nosotros recomendamos crear un par de escenarios, 2, 3 escenarios ante entornos inciertos. Para empresas pequeñas no es la intención, pequeñas y medianas, no es la intención de que crean super escenarios y unos super modelos de grandes matemáticos, pero sí modelos que les permitan entender qué pasaría si se materializan ciertas situaciones, ciertos eventos y cómo reaccionar. Y justo las preocupaciones son, oye, pues voy a perder clientes. Sí, pues si pasa con nuestro principal cliente pensando a nivel país, pues seguramente va a reducirse los pedidos, se van a reducir. De repente no vamos a tener capacidad para subirnos a cadenas de suministro. O vale la pena empezar a dispersarnos, ¿no? A diversificar nuestro portafolio de clientes, voltear a otras zonas, otras regiones. En esa misma zona de nuestro principal cliente se están abriendo oportunidades importantes que se están dejando de lado, ¿no? O que no se están dando cuenta que surgen. Entonces, entender eso, crear escenarios, estar listos, tener un plan de continuidad de negocios para eventos de desastre, creo que eso es clave, ¿no? Aquí, por ejemplo, y conectado con el tema de ACG, de repente parece muy lejano, oye, ¿y esto solo lo es para las grandes empresas? Yo tengo un caso de alguien que conozco que tiene una planta pequeña en un estado del país, en San Luis Potosí, donde pues prácticamente no llovía, ¿no? Y entonces ahora con todos estos cambios, el ciclo hidrológico está dando vueltas y de repente ahí llueve en un día lo que iba a llover en años, o sea, no en el año, sino que lo que iba a llover en años. Y el drenaje está construido para una zona donde no llueve, pues porque no tenía caso hacerlo, ¿no? Entonces, una inundación humedece un producto que tenía ahí de paso y se convierte en una deuda enorme, difícil de pagar, y entonces tendríamos que estar con un contrato distinto, ¿no? Con cláusulas distintas, nosotros nuestros seguros distintos, en escenarios de este tipo, que antes eran una locura, y antes hace 10 años, ¿no? Entonces vale la pena ahí revisar cómo tenemos nuestros contratos, nuestras relaciones comerciales y defendernos y aprovechar. Y yo creo que muchos de nuestros podescuchas, empresarios o empleados de corporativos, CEOs que nos están viendo y escuchando, pues pueden ver lejana también esta posibilidad. Algunos, ¿no? Evidentemente hay quien tiene más identificados y gestionados los riesgos, pero pueden ver estas herramientas que comentabas para gestionarlos, ¿no? La inteligencia artificial, pero decíamos no tiene datos a lo mejor fidedignos, te arroja datos de hace 200 años. También es importante que haya un humano. La importancia de tener también un humano, y como Suara es importante también que acudan a especialistas que ayuden a pensar todo esto, ¿no? ¿Qué pasaría si, y si mi cadena se rompe, y si tal? Sí, justo ese balance entre la inteligencia humana y la artificial, eso hoy es claro, ¿no? Pensemos que es una herramienta más hoy, ¿no? Entonces hay que saberla utilizar, hay que revisarla, hay que hacer un manejo ético de la inteligencia artificial, un manejo
hay que definir un mecanismo o una gestión de la integridad. La gestión de riesgos, ¿no? Que ese es un término aquí que va a ocupar como justo el protagonismo yendo rumbo al cierre, que es la gestión de riesgos, que aquí lo ideal sería que estuviera como impulsado por todas las áreas de la empresa, ¿no? Pero creo que justo debe de haber como un protagonista o alguien que lleve la batuta, que sería el Consejo de Administración, ¿no? Que sea así el protagonista de esta gestión de riesgos, ¿no? Sí, ese es un excelente cierre, porque cualquier iniciativa en una organización, cualquier proyecto que viene apoyado o liderado desde el Consejo de Administración tiene muchísimo más probabilidad de éxito, porque el Consejo de Administración es el eje, la cabeza, es el andamiaje sobre el que caminan los procesos, ¿no? Entonces, el capitán del barco. Es el capitán, sí. Entonces, si el capitán quiere ir para allá, pues por más que el marinero quiera ir del otro lado, pues vamos a ir para allá. Entonces va a ser mucho más difícil. Entonces es clave eso, que el consejo venga y que permee del consejo, director general, grupo de directores, mandos medios, nivel operativo, para que todos estén trabajando, remando el mismo barco hacia la misma. Qué buenas analogías, casi no se ve que nos gusta el sector, exactamente. ¿No? Y lo importante que mencionabas desde hace rato, ¿no? Que permeen toda la organización y que haya el compromiso también, porque los criterios ESG nuevamente, ¿no? Decíamos, pues el Consejo de Administración dice, pues sí, aquí están y los reportamos. Pero cuando hay un compromiso verdadero es cuando prosperan las cosas y permea hacia toda la organización, ¿no? Sí, sí, y ahí te puedes llevar algunas sorpresas, porque de repente también las organizaciones lo hacen muy bien, hacen cosas muy bien, pero ya cuando hacen un zoom y dicen, hacia adelante, ¿cómo puede pasar el tema del agua? De repente, oye, sí, todos muy preocupados, pero oye, y hacia atrás, ¿sabes de dónde están tus fuentes? Y esas fuentes, ¿cuánto van a durar? Si tienes protegido por contratos algunas cosas. Creo que ahí vale la pena hacer un zoom, ¿no? En algunos temas que pueden ser analizar, ¿no? Sería una de las conclusiones importantes de esta mesa. Yo creo que analizar se va a volver uno de los temas fundamentales para las organizaciones de aquí hacia adelante, ¿no? Porque me encantan algunas citas, y por ejemplo hay una cita de Justin Trudeau que dice, oye, estamos viviendo en una época de cambios sin precedentes que son rapidísimos, veloces, y sin embargo nunca va a volver a ser tan lento. La cadena de suministro, que es un riesgo también que observan las empresas para sus operaciones. Previa a la pandemia, el enfoque de las cadenas era eficiencia total, súper ligera la cadena, bajo costo y se logró de esa forma, ¿no? Hoy nos están mandando un mensaje de que eso puede romper de manera significativa tu operación, tu flujo transaccional. Entonces, creo que vale la pena, así para no extendernos mucho, repensar nuestras cadenas de suministro, hacer regiones más pequeñas, multilocalidad. El security shoring, ¿no? También, o sea, la seguridad ahora. Nearshoring, security shoring, analizar ideologías también de tu cadena comercial, porque de repente no sabes en manos de quién está tu ciberseguridad, por ejemplo. Un factor de riesgo. O algún elemento de la cadena de ciberseguridad puede estar ahí en manos de alguien que tiene una ideología contraria, ¿no? Y no es político el tema, simplemente desde una perspectiva de negocios vale la pena, ¿no? Muy bien. Ya tenía ratito que no escuchaba tan esa palabrita, ¿no? Que escuchábamos diario 22 veces al día en nearshoring. Ya, ahora. Sí. Tampoco me encanta. Se ha diluido un poquito, ¿no? Sí. Y Juan Carlos, si la gente quiere conocer más acerca de estos temas o contactarlos en KPMG, ¿cómo pueden acudir a ustedes? Gracias. Nos puede visitar en nuestra página web kpmg.com.mx o en nuestras redes sociodigitales en KPMG México. Muy bien, muchas gracias Juan Carlos, muchas gracias Alberto. Creo que esta plática resultaba más que necesaria en un contexto como este, y pues nos vemos y escuchamos el siguiente lunes. Cuéntame de economía. Un podcast de Expansión. Cuéntame de economía. Disponible todos los lunes en nuestro canal de YouTube.